Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 22. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. También fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. El evangelista San Lucas, que ha investigado minuciosamente todo lo que se refiere a la enseñanza que recibió Teófilo de las cosas que se cumplieron en Jesús, nos cuenta que Jesús, impulsado por el Espíritu que descendió sobre él en el bautismo y que lo había llevado también al desierto, donde fue tentado por el diablo y donde venció al diablo, ahora es impulsado por el Espíritu que lo hace volver a Galilea. Jesús había estado en Judea, en la parte sur, y ahora el Espíritu lo lleva a la región del norte. Galilea significa exactamente región o distrito o algo redondo. Jesús, al volver a Galilea, a cada sinagoga que le era posible entraba, y esto se hacía cada sábado, de tal forma que entendemos que Jesús, sábado tras sábado, anunciaba o enseñaba en una sinagoga de Galilea. Quienes lo escuchaban, lo alababan, y su fama se fue propagando, difundiéndose por toda la región. Después de haber recorrido varios lugares de Galilea, finalmente Jesús llegó a Nazaret, donde él se había criado. Tenemos muy claro en el Evangelio según San Mateo que una vez que había muerto Herodes el Grande, el Señor le avisó a José que podía volver a Israel porque ya habían muerto los que buscaban la vida del niño. Y así llegó a Nazaret, porque en Jerusalén reinaba Herodes Arquelao, que era igual de cruel que su padre, y desde que llegaron de Egipto se quedaron en Nazaret. De allí había salido Jesús para ser bautizado y ahora retorna. Y como era su costumbre, era un judío piadoso, cumplidor de la ley del Señor. El sábado, el séptimo día, fue a la sinagoga, donde normalmente asistía desde niño, y se levantó para hacer la lectura. Pero conviene que sepamos cómo estaba estructurada esta celebración sabatina. Primero se leían algunos salmos, se recitaban algunas oraciones que eran normales en Israel, como el Shema, que está en el Deuteronomio 6, y luego se hacía una oración llamada las 18 bendiciones. Enseguida se leía un pasaje de la Torá, de la ley de los 5 primeros libros, y después se leía algunos de los libros de los profetas. Y una vez que el invitado a leer y a explicar terminaba de hacer su explicación, el presidente de la asamblea daba la bendición conforme a lo que establecía el libro de los números.
Así nosotros podemos entender que en esta sinagoga y en este día Jesús ya había participado con la gente del rezo de los salmos, ya habían recitado el Shema y las 18 bendiciones, ya habían escuchado un pasaje de la Torá y ahora invitan a Jesús para que asista y haga también su propia participación. La lectura que se hacía en la sinagoga le correspondía a un hombre, a un varón, hacer la lectura. Y Jesús se levantó y con eso nosotros sabemos que Jesús sabía leer. Cuando Jesús se levanta para hacer la lectura, alguien le entrega el volumen del profeta Isaías. Estaba definido que ese día correspondía leer al profeta Isaías, pero por lo que el texto dice, Jesús eligió un pasaje de este libro una vez que lo desenrolló, porque eran los rollos. El pasaje que encontró nos dice que estaba escrito de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús dice que Él es el Mesías, que es el ungido por el Espíritu Santo, que lo ha traído para anunciar a los pobres la buena nueva. Y los pobres son aquellos reales que no tienen ni siquiera la posibilidad para procurarse lo necesario a través de su propio trabajo. Viven en la verdadera miseria. Y para ellos es la buena noticia. Pero para los que están prisioneros también les trae el anuncio de la liberación. A los que están en la tiniebla de la invidencia les trae la luz. Y a los que están oprimidos les va a dar la libertad. Y esto significa lo que al último anuncia: proclamar el año de gracia del Señor, que significa ser liberado de toda deuda. Una vez que Jesús terminó esta lectura, volvió a enrollar el escrito del profeta Isaías y lo entregó al encargado. La palabra que aparece aquí es un término que equivale al ministro o al encargado de hacer este servicio. Una vez que lo ha entregado, Jesús se sienta y desde ese asiento Jesús va a hacer la explicación, la enseñanza. Todos la están esperando. Quienes han asistido a la sinagoga ese sábado miran a Jesús con tal atención que el texto griego dice un verbo atenizontes. Equivale a comportarse como los griegos en Atenas, que estaban con verdadera hambre de conocer novedades, especialmente la filosofía, que no era un juego, sino lo más importante. Así, los nazarenos están muy atentos, esperando a que Jesús hable ese día en la sinagoga con la mirada fija en él. Y cuando Jesús abre nuevamente sus labios y comienza a hablar, les dice: hoy mismo, este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír ha tenido cumplimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ellos pueden ver en Jesús al Mesías, al enviado del Señor, que viene a anunciar la buena nueva, que viene a anunciar la liberación de los cautivos, de los oprimidos y de los ciegos, y a traerles el evangelio a los pobres. Todos escuchan lo que Jesús dice y consideran que lo que Él ha dicho debe ser aprobado. Se llenan de admiración por las palabras llenas de sabiduría que brotan de los labios de Jesús. Y esta es la primera reacción de los que están presentes allí en la sinagoga. Todo el mundo está sorprendido, admirado, y van a preguntarse enseguida: ¿cómo puede Jesús hablarles así?
pero Él se ha presentado y ha demostrado que es el Mesías. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.